cruz a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien para toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. ¿Cómo está, doctor? Paz y bien. Paz y bien, hermana. Muy bien. Gracias a Dios estamos nuevamente con esa gran bendición y esa gran misericordia de nuestro Creador para llevar adelante otro programa, Camino de Santidad, para presentar esta rica historia de la vida santa de la Beata María de Jesús crucificado. Realmente la vida de los santos es fascinante en la medida que uno va conociendo la vida. Evidentemente la Beata María fue una persona extraordinaria, de muchísima fe. En la medida que vamos conociendo su vida, su historia, nos motiva, nos entusiasma también y hace de que esa pequeñita o casi nula fe que tenemos también pueda ir creciendo, porque todo lo que ella hizo en el mundo entero fue algo extraordinario que solamente uno puede hacer en base a la fe, en la confianza de la misericordia de Dios. Y tenemos una historia de la hermana María de Jesús crucificado muy relacionada con el Paraguay. Una hermana croata, imaginemos, ¿no? Era Croacia. Muchos no conocemos dónde realmente está Croacia, sabemos que está en el continente europeo, pero muchos de nosotros en Paraguay ni siquiera hemos escuchado, hasta ahora nadie, quizás, o sea, muchos quizás todavía no conocen ni han escuchado Croacia. Seguro, pero sí. La providencia divina hizo a que la hermana llegara hasta el Paraguay para realizar una gran evangelización alrededor de ustedes, que son fruto de esa fe, de esta gran beata. Y sería interesante, hermana, que podamos entrar un poco en la historia de la niñez, de la infancia, en fin, la vida de la Beata María. Sí, hoy vamos a contarles sobre la familia y niñez de la Beata María Pekovic. Interesante. Bueno, hermana, ¿qué es lo que ustedes conocen y saben de cómo fue esa niñez, la familia de la Beata, en fin, en qué ambiente familiar ella creció? María cuenta en su autobiografía que la bondad y la generosidad de Dios siempre ha rodeado su infancia. Siempre estuvo Dios presente. Dice que le había dado padres muy buenos, como custodios y educadores. Sí, qué interesante. O sea, ya tenía ese ambiente de santidad en su hogar. Así mismo tenía ese ambiente de santidad. Ella nació el 10 de noviembre de 1892. Sí. María, entonces, sus padres fueron don Antonio Pekovic Kovac y doña María Marinovich. Y el día que ella nació, cuenta que su papá fue a la iglesia a rezar por ella para que nazca bien, con salud, y justamente era el día de la Virgen de Loreto. Entonces le dice a Dios que bueno, que nazca bien, que le dé esa hija sana, y que en honor a la Madre de Dios le iba a poner de nombre María. Sí, entonces cumplió con su promesa el padre. Sí, realmente. Y fue una coincidencia realmente, hermana, que ella haya nacido en el día de la Virgen de Loreto. También, muy bendecida realmente desde su nacimiento. Y a los 12 días de su nacimiento, ella se bautizó, el 22 de noviembre del mismo año.
y se bautizó en su propia parroquia, se llamaba Todos los Santos. O sea, la parroquia se llama Todos los Santos. Qué interesante el tiempo de su bautismo, prácticamente a días nada más de su nacimiento. O sea que en ese tiempo se le daba una importancia extraordinaria al bautismo, por lo visto, ¿verdad? Porque 10 días después ya le habían bautizado. Sí. Muy importante. Y también, hermana, yo creo que ella tiene muchas relaciones con a lo largo de su vida, con estas fiestas marianas, en fin, la confirmación de ella. Hay tantos hechos coincidentes con las fiestas marianas. Sí, su vida está marcada por las fiestas marianas. Interesante es que ella haya nacido en el Día de la Virgen de Loreto y recibió su su confirmación, porque ella anteriormente se confirmaban temprano la gente, ¿verdad? O sea, inclusive con el bautismo ya se confirmaban a un niño antes, pero ella recibió su confirmación a los 5 años y medio. Entonces fue también en el Día de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre. Y recibió la primera comunión el 8 de septiembre también en el año 1905, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Qué interesante, ¿eh? Sí, qué interesante. Realmente María también la iba formando como su hija predilecta, ¿verdad? La iba formando y bajo su manto ella fue creciendo. Y también entró a formar parte de la Asociación de Hijas de María el día 8 de septiembre del año 1906. Nuevamente aparece la fecha 8 de septiembre. Nuevamente en una fecha mariana, ¿verdad? Sí. Y en esa ocasión fue también la visita de pastoral del obispo. Ese día ella entró a formar parte de la Asociación Hijas de María y también ella se confesó. Y fue en ese momento que ella le confió al obispo su deseo de consagrarse totalmente a Dios. Y el obispo desde aquella vez fue su director espiritual y le dijo que escribiera un diario, que tenga un diario espiritual para escribir, para contar todo lo que ella vaya sintiendo y para llevar un diario. Sí. Qué importante es, ¿eh? Qué importante. Bueno, vamos a seguir con la... Hay otra fecha muy importante, sí, en donde ella ya salió, ¿verdad? Fue el 25 de marzo. El 25 de marzo de 1919. No, un poco antes de eso, el 21 de noviembre, porque ella ingresó a esa asociación de Hijas de María un poco antes de los 14 años. Y a los 14 años, el 21 de noviembre, la presentación de la Virgen María al templo, en ese día ella también hizo su voto de virginidad perpetua a Dios. Y fue en el día de la Virgen María, bueno, la presentación, porque la Virgen María también fue presentada al templo, así como Jesús también fue presentado al templo, la Virgen también tuvo su presentación. Y celebramos 21 de noviembre eso. Y ella hizo en ese día su voto de virginidad a Dios. Y el 25 de marzo de 1919, ella dejó la casa paterna para hacer el inicio de la fundación de la congregación. Fue en el día de la Virgen María también. O sea, todos los actos y los acontecimientos importantes de su vida siempre estuvo marcado también con un acontecimiento mariano. Sí. Y viendo, ¿verdad?, cómo la familia bien establecida, o sea, cristianamente bien establecida, porque eran muy cristianos. Su papá era el ejemplo, ¿verdad?, de cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia.
él cumplía, pero mínimamente cumplía todo. Y también, claro que eso exigía también de la familia, porque los hijos hacen lo que hacen los padres. Los hijos van cumpliendo todo lo que hace su papá. Ese gesto, esa acción, todo. Eso es lo que aprendemos en nuestra familia. Si tu papá o tu mamá no hace, vos tampoco vas a hacer. Así es, hermano. Pero lo que hace tu papá y tu mamá, hasta la muerte vas a cumplir. Así es. Bueno, esa gran bendición tuvo la beata. Bueno, interesante, hermana. Estamos llegando a nuestro primer bloque, el tiempo permitido, y entonces en este segundo bloque vamos a ir hablando acerca de la vida, la infancia, la adolescencia, en fin, todo lo que se refiera a la familia de la Beata María de Jesús crucificado. Volvemos enseguida. Muy bien, de vuelta para poder compartir con ustedes esta obra maravillosa de la vida de la Beata María de Jesús crucificado Peković. Muy interesante todo lo que usted estaba relatando, hermana. Podemos entender muy claramente de que la Beata María recibió la educación espiritual, los valores esenciales, ¿verdad?, acerca de lo que es Dios en su propio hogar, en su propia casa realmente. La iglesia doméstica fue, su primera maestra para encauzar ella su vida hacia la santidad, del cual está muy, muy cerca en estos momentos. Sí, doctor, realmente la familia, según cuenta, ¿verdad?, ella misma es la base de toda la formación que tiene esta hermana, fuerte, ¿verdad? Una mujer fuerte que ha atravesado océanos para llegar hasta nuestro país y enseñarnos, porque realmente todo lo que ella aprendió fue en su casa paterna ya, de los ejemplos de sus padres. Realmente es muy interesante cómo ella cuenta y cómo enseña a sus hermanas para poder cuidar la vida de los niños, de los jóvenes y de las familias con quienes trabajamos. Porque como dice la canción que introduce el programa, lo que las hermanas hoy hacen es lo que ella predicó, ¿verdad? Lo que ella predicó, lo que ella vivió. Hoy nosotras las hermanas, por donde estamos en nuestros trabajos, hablamos de eso. Sí, y también de nuestras propias experiencias familiares, porque algo también traemos de nuestra familia. Por eso es importante la vida familiar. Qué lindo es cuando papá y mamá están de acuerdo y nos enseñan bien. Y también cuando papá y mamá cumple la voluntad de Dios, cumple con los mandamientos de la iglesia, y le podemos ver en la iglesia, le podemos ver que participan en la Santa Misa, que los hijos pueden ver que comulgan, que los hijos pueden ver que se confiesan, que los hijos puedan ver que hacen obra de caridad, que tratan bien a las personas, que son tiernos con los más necesitados y también con los que tienen, ¿verdad?, con los que tienen más, porque todos somos dignos hijos de Dios. Los que tienen más dinero, los que tienen más y los que menos tienen también. Todos merecen ser bien tratados. Así, hermano. Ahora que mencionaste el carácter de la hermana, de la Beata María, se notará realmente ese carácter firme, de mucha confianza, de mucha fe. Y usted está diciendo, cruzó océanos para llegar al Paraguay. Imagínate, yo leyendo un poco la historia de ella, cuando llega de Buenos Aires a Asunción, bueno, le habían dicho, le recibió un sacerdote, le dijo, no, hermana, me te voy a Ibicuí. Pero le dije, no, Ibicuí, camino de tierra, queda lejos del monte, es peligroso.
mejor se queda acá. Y ella dijo, no, yo vine para irme a Ihuicuí. Sí. Entonces, de Asunción llegar hasta Ihuicuí ya no fue nada para ella, se cruzó todo un océano para llegar a América. Para llegar a América. Entonces, se notó desde un principio en ella, desde niña, según la historia de su vida, se notó esa determinación y esa confianza plena en la providencia divina. Y todo eso, doctor, ella vivió en el seno familiar, porque ella pudo ver en las actitudes de su papá, de su mamá, esa fe profunda que tenían en Dios. Ella experimentó desde niña. Y después toda la confianza y la responsabilidad que ella tomó al fundar la congregación, porque ella era la figura madre fundadora para todas sus hermanas. Tenía que ser fuerte, a pesar de que seguramente en su corazón y en el privado ella haya dudado, le haya temblado el corazón de miedo o de dudas, pero ella era firme. Cuando tenía que actuar, ella era firme y le mandaba firmemente a sus hermanas, ¿verdad? Y les enseñaba con mucha firmeza todo. Sí. Ahí en el libro del padre que escribe sobre la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, hay una parte donde se menciona el encuentro que tuvo el padre Julio con la hermana María, con la madre María, en aquel tiempo en Buenos Aires. Entonces el padre Julio le dice, mira, Paraguay es un país que queda lejos, ahí hay mucha gente pobre, es un viaje largo, sacrificado, pero ¿qué es lo que le motivó a la madre para venir al Paraguay? Cuando le dice el padre Julio que en Paraguay iba a encontrar muchas mujeres jóvenes que iban a optar por la vida religiosa. Entonces la contestación de la hermana dice, fue inmediato, yo me voy. O sea, no dudó, a pesar de la distancia y de las dificultades. Sí, realmente fue una mujer muy fuerte, de la Biblia. La Biblia habla mucho de las mujeres fuertes, ¿verdad? Y ella creo que encarnó ese espíritu de mujer fuerte de la Biblia, porque para hacer todo lo que ella hizo desde la fundación, porque a los 30 años de 2020 a 1936 ya pudo venir a América Latina, y desde Argentina ya pudo fundar en Paraguay, Chile, Perú. Sí. Entonces fue algo grandioso y de mucha fe, como digo, mucha fe para que ella pueda llevar adelante, y con tanta pobreza económica y también pobreza espiritual, pobreza también en el conocimiento de las hermanas, porque eran hermanitas, ¿verdad?, que no habían estudiado por la gracia de Dios. El estudio era muy escaso, era muy caro también, y las hermanas tenían que trabajar. Entonces, desde el inicio todo fue obra de Dios, porque ella siempre dijo que la congregación es obra de Dios, y Dios hacía sus proezas en cada hermana donde trabajaban las hermanas. Imagínense, y conmigo misma, ¿verdad? Hoy Dios actúa para que yo pueda hacer algo también, poner mi granito de arena para poder ayudar a la congregación a seguir las obras de misericordia. Porque como dice la madre, yo también digo que la congregación es de Dios. Y justamente el padre Víctor la otra vez dijo en su homilía, ¿verdad? De balde nosotros nos vamos, juntamos a los jóvenes, dice, bailamos, hacemos cosas para conquistar a la juventud, y después vienen y se vuelven a ir, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué? Porque parece que es fácil. No es fácil. No es fácil entrar en una congregación religiosa, porque no es que como hoy día se piensa que va a ser light. No. La vida religiosa es un proceso duro, que hay que trabajarse, y que hay que también mover el esqueleto. Hay que trabajar mucho. Y la madre tiene una frase que no es que gusta tanto a la gente. Quien ama no descansa, dice ella.
Quien ama no descansa, pero muchas veces literalmente uno toma esa frase y hay que trabajar y sudar. No, no tanto, pero sí también hay que trabajar y sudar. Porque si no trabajamos, eso es lo lógico, ¿verdad? Como nuestros padres nos dieron de comer, porque no caen del cielo, nada cae del cielo. Hay que poner nuestra obra. Dios nos da todo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y bueno, hay que trabajar, como dice San Pablo, hay que trabajar para comer. Quien no trabaja, que no coma. Así es. Bueno, estamos, hermanos, llegando al final, al tiempo permitido para este segundo bloque. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Bueno, estamos de vuelta en nuestro último bloque, hermana. Realmente todo lo que usted estaba comentando, sumamente interesante, muy motivador. Podemos ver la laboriosidad de la hermana María, que dejó huellas muy profundas en el Paraguay. Hablamos de su determinación, de ese coraje. Y por encima, yo creo, hermana, encima de la determinación y el coraje que ella tiene, por encima creo que es el amor el que la motivó a ella, ese amor a Dios y el amor al prójimo, porque ella se inspiró, lógicamente, en primer lugar en Dios, su compromiso con el Señor, y después también se habrá inspirado en esa vida de santidad de su familia, especialmente la de su papá. Entonces, digamos, toda esa riqueza que ella recibió en su infancia hizo que ella creciera espiritualmente en la santidad y llegara a recorrer prácticamente todo el mundo. Creo que ustedes están casi en 70 países, parece. No, tanto no, doctor. Tanto no. No, bueno, no. pero están en varias congregaciones, tienen muchas congregaciones. Sí, estamos en algunos países. Bueno, pero 70 no todavía, pero a lo mejor vamos a llegar, quién sabe. Bueno, pero y es interesante, por eso creo que estos programas nos motivan mucho a nosotros también para anhelar la santidad, porque la santidad está al alcance de todos, así entiendo, sí. Hermana. Sí, la santidad, como habíamos dicho al inicio, es para todos, los cristianos bautizados, católicos, ¿verdad? Así es. Y bueno, María, como ya habíamos dicho, realmente fue bendecida, el Señor fue muy generoso con ella al nacer en una familia así muy cristiana, y que fue bendecida también al ser criada así con tanto amor, porque como usted dice, el amor la que lo llevó así, sí, el amor, todo lo que ella recibió, ese amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si vos recibiste de tu familia y de todo lo que te rodea en el amor, uno da lo que tiene, ¿verdad? Sí, hermano. Y entonces ella sí fue una mujer muy bendecida desde la niñez, y también ella experimentó el amor de Dios en su vida. Ella experimentó, ella tuvo experiencia con el Señor. Al rezar el credo, al rezar el Padre Nuestro, ella experimentaba el amor de Dios. Ella podía estar horas rezando el credo sin poder pasar, porque permanecía en ese amor, permanecía ahí. Decían, ¿cómo? Es que Dios está ahí presente, ¿verdad? Sí. No es que así rezaba y boom, terminaba su oración. No, ella permanecía, ella contemplaba lo que rezaba. Sí. Y acá justamente tenemos, hermana, esta hermosa oración que vamos a rezar para ir cerrando nuestro programa. Muy bien. Pidamos siempre, ¿verdad? Por toda nuestra iglesia local, por nuestro arzobispo, por todos los obispos que colaboran con él, todos los sacerdotes, religiosas, religiosos que conformamos
la arquidiócesis y todas las diócesis. Pedimos por el aumento de vocaciones en nuestra iglesia, para sacerdotes del clero, para los religiosos y religiosas, especialmente para nuestra congregación. Digamos juntos: oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la beata María de Jesús crucificado Peković, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Beata María Peković, ruega por nosotros. Que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.